esta sesión inicial del Diplomado sobre Justicia Electoral Digital. Originalmente estaba prevista la participación del doctor Raúl Ávila, quien es el coordinador de este diplomado. Se ha asumido como una política de presentación que en la primera sesión de cada diplomado, esta corre a cargo del coordinador del diplomado correspondiente, pero por una cuestión de agenda, el doctor Ávila, bueno, pues no podrá estar presente o, bueno, participar en esta primera sesión y se nos ha encomendado esa responsabilidad a su servidor y al doctor Luis Octavio Vado. En tal sentido, bueno, pues vamos a compartir esta tarde la sesión inaugural y el día lunes el doctor Vado tendrá la oportunidad de compartir el espacio virtual con ustedes. Bueno, este primer módulo tiene más bien un carácter introductorio, de acuerdo a la propuesta metodológica, temática, estructural que hizo el doctor Raúl Ávila. En tal sentido, bueno, pues en estas primeras dos sesiones vamos a más bien ir explorando el terreno de la digitalidad, el terreno de las nuevas tecnologías. Vamos a ir zanjando el terreno como para entrar de lleno al tema de la justicia digital y en tal sentido a lo largo del diplomado vamos a revisar algunas experiencias sobre justicia digital que se han adoptado para México, ¿no? Distintas experiencias, tanto en el ámbito de la justicia electoral local y federal, como en algunos otros espacios de la práctica judicial, ¿no? Bueno, en este sentido vamos a comenzar, como les decía, sobre todo planteando algunas reflexiones, revisando algunos apuntes sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y las implicaciones que éstas representan para el Estado Democrático de Derecho, como lo plantea el título de la asignatura, y cómo eventualmente estas realidades que derivan de la adopción de las nuevas tecnologías pueden constituir fuentes del derecho, ¿no? Es decir, fenómenos, áreas de la realidad física palpable, que eventualmente demandarían ser reguladas, ¿no? Ser atendidas, observadas por el derecho. Bueno, para la exposición del día de hoy me voy a permitir apoyarme en una exposición, o bueno, en una presentación de PowerPoint. Yo siempre suelo utilizar esta herramienta como recurso didáctico y bueno, pues esta ocasión no es la excepción, perdón. Bueno, vamos a revisar estas láminas, son alrededor de 12 láminas, y también vamos a apoyarnos en algunos videos para puntualizar algunos de los tópicos contenidos en la exposición. Son videos naturalmente breves, la idea no es que se sustituya la exposición a cargo de su servidor por una actividad ya grabada, disponible en Internet, pero el propósito es más bien, como les digo, apuntalar algún tópico, algún apunte, algún punto en específico que derive del desarrollo de la exposición. Bueno, déjenme poner la presentación en modo pantalla. Creo que ahí ya llena toda la pantalla. Bueno, el título, como les decía, es muy sugerente y de alguna manera podemos advertir ahí esta intención del coordinador del diplomado de el carácter introductorio al cual hacía yo referencia, ¿no? Vamos a plantear un contexto general, vamos a referirnos a la época contemporánea, esta era que se conoce coloquialmente como la era de la información, a la luz de una expresión en específico que incorporó en el título de este módulo el doctor Ávila, que se refiere a la cuarta revolución industrial. Vamos a comentar, grosso modo, a qué se refieren estas revoluciones industriales que se han sucedido a lo largo de los últimos siglos y vamos a reflexionar un poco sobre qué ha implicado o cómo se manifestó, mejor dicho, el avance tecnológico, cómo de alguna manera se normalizó el uso de algunas tecnologías, cómo de alguna manera se incorporó a la vida cotidiana el uso de algunas de estas tecnologías de la comunicación, en particular durante esta etapa de pandemia que nos ha tocado
que nos ha tocado vivir, ¿no? Llevamos ya prácticamente 2 años y algunos meses más de que se declaró la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y si bien todavía no hemos logrado dejarla atrás, me parece que ahora sí ya estamos en un punto en donde pareciera que comenzamos ya a zanjarla, ¿no? Ya muchos países del orbe han implementado estas estrategias de vacunación. Amplios sectores de la población mundial ya cuentan con un esquema de vacunación que por lo menos brinda mayores defensas, mayores elementos de inmunidad o de, por lo menos, que nos permite sortear la enfermedad en caso de adquirirla. Y bueno, pues pareciera que por fin podemos advertir la luz al final del túnel. Pero bueno, este contexto en específico, este periodo histórico que nos ha tocado vivir, respecto al cual seguramente en algunos años se va a escribir en retrospectiva. Bueno, pues ha planteado muchas nuevas formas de interacción, o mejor dicho, ha planteado una explotación, un acrecentamiento del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, y también quisiera que reflexionáramos un poco sobre el último componente de la nomenclatura que da título a este primer módulo, es decir, respecto a cómo las nuevas tecnologías eventualmente pueden tener un impacto en el Estado de Derecho y en la democracia constitucional. Es decir, cómo eventualmente el uso de las nuevas tecnologías, por eso es que yo comentaba hace rato, pueden constituir una fuente del derecho, algunos aspectos que demandan ser regulados por las leyes, por algún marco normativo, ¿no? Bueno, a lo largo de la exposición, por favor, les pido que si alguien desea hacer algún comentario, plantear alguna aportación, alguna inquietud, alguna corrección, por supuesto, alguna precisión respecto a lo que está comentando su servidor, por favor, siéntanse con la absoluta libertad de hacerlo, para lo cual únicamente les solicitaría que me pidan el uso de la palabra, ya sea abriendo su micrófono o con la herramienta de la manita, para que pues les ceda el uso de la voz y podamos escuchar los comentarios que tengan a bien compartirnos. La idea de solicitar el uso de la voz y no simplemente interrumpir así de manera abrupta, no es por otra cosa, sino para evitar que se empalmen, digamos, los audios. Sabemos que con estas herramientas de las tecnologías de la comunicación, pues a veces resulta un tanto molesto cuando se abre algún micrófono, se empalman los sonidos, es difícil percibir con nitidez, con claridad lo que se está diciendo. No es lo mismo, por supuesto, que cuando tenemos una discusión en un espacio físico, y a eso responde esta dinámica de pues moderar de alguna forma las participaciones, pero no es más que eso, ¿no? Bueno, comenzaríamos por este planteamiento central que se refiere a la evolución de lo que podríamos denominar justamente las revoluciones industriales, ¿no? Las distintas los distintos momentos que han sido clasificados justo como revoluciones industriales. Bueno, la palabra, la voz misma de revolución, pues ya tiene un significado sumamente sugerente y al mismo tiempo poderoso, ¿no? Estamos hablando de eventos que pudiéramos considerar como coyunturales, como transformadores, como disruptores, que justamente rompen con el status quo, con lo existente, y se plantea un nuevo paradigma a partir de este momento coyuntural, ¿no? Bueno, estamos hablando de cuatro de estos fenómenos, o cuatro ocasiones en que se han presentado estos fenómenos que pueden ser considerados como revoluciones industriales. Por supuesto, la discusión en torno a las características, a la concatenación, a si en realidad podemos referirnos a cada una de estas etapas como revolucionarias o como equivalentes en términos de revolución industrial, pues es una discusión que está abierta, ¿no? Pero hay varios planteamientos que pues se refieren justo a esto, a distintos momentos que guardan una uniformidad y que en tal sentido pueden ser entendidas justamente como revoluciones industriales. Todas tienen algunas características que les son comunes y que les permiten ostentar esta denominación. Bueno,
¿Cuáles son estas características comunes? Pues como ya les decía, que se presentan en algún momento de la historia de manera disruptiva, que marcan un antes y un después, un parteaguas en el desarrollo de la tecnología y con ello, también nuevos paradigmas de organización social, política, jurídica, por supuesto, constitucional, etcétera, ¿no? Incluso en algunos casos, las revoluciones industriales han significado un reordenamiento en términos de geopolítica y de geoeconomía, ¿no? Como lo que se refiere a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y algunos otros conflictos bélicos. Bueno, vamos a comenzar con la primera revolución industrial, que es quizás la que tengamos mayormente identificada, porque es la que estudiamos en nuestros libros de historia desde que estamos en la secundaria, en el bachillerato, cuando tenemos estas clases de teoría del Estado, de economía de la sociedad contemporánea, etcétera. Este tipo de asignaturas en donde podemos revisar la evolución histórica que ha tenido la humanidad, sobre todo en la etapa del feudalismo y el tránsito del modelo de producción feudal a el modelo capitalista, ¿no? Bueno, pues justamente en ese contexto del tránsito del modelo de producción feudal al modelo de producción capitalista, tenemos la aparición de la máquina de vapor, que sin duda es el componente central, el componente quizás más significativo de aquella primera revolución industrial. La máquina de vapor y el uso de la energía hidráulica contribuyó a una eh, consolidación del modelo de organización económica y política capitalista en sustitución, perdón, del modelo feudal y de las formas de organización política existentes hasta ese momento. Bueno, no vamos a entrar en muchas honduras en el tránsito del modelo político de monarquías a monarquías constitucionales y después a democracias liberales, porque nos interesa más centrarnos en este aspecto del desarrollo de la tecnología y sobre todo las consecuencias sociales que han tenido considerando las dinámicas o que en algún momento de la exposición vamos a llegar a considerar, a referirnos a las dinámicas sociales que podemos advertir en la era moderna a partir justamente del desarrollo de las nuevas tecnologías y del uso que de alguna forma ya hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, en esta primera revolución industrial, como consecuencia de la aparición de la máquina de vapor, pues tenemos varios fenómenos interesantes como la migración de los espacios rurales a los espacios urbanos. De hecho, justamente podemos advertir pues de alguna manera la génesis de la urbanidad, es decir, el surgimiento de las grandes ciudades. Si en el modelo feudal la mayoría de la población se dedicaba a actividades artesanales, agrícolas, etcétera, bueno, pues justamente con la llegada de la máquina de vapor observamos un proceso de industrialización, un proceso de producción en serie y en tal sentido podemos advertir una migración justo de los espacios conurbados a las ciudades, a los espacios urbanos, ¿no? Por supuesto, esto también planteó dinámicas interesantes en términos de división social del trabajo. Justo la aparición de la máquina de vapor va aparejada con estos esquemas de organización laboral que, entre otras cosas, implican el pago de un salario por alguna actividad en específico, a diferencia de cómo ocurría en la época feudal, en donde bueno, la producción era fundamentalmente agrícola y dependía mucho más bien el ingreso dependía directamente del comercio. Bueno, esto en esta etapa de tránsito hacia el modelo capitalista, porque sabemos que pues, durante todo el feudalismo en realidad pues no había un comercio, era bastante limitado y que las personas que se dedicaban a labrar la tierra pues estaban sometidas a un régimen de explotación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tenemos este primer fenómeno interesante de la migración de los espacios conurbanos, del campo hacia la ciudad. Tenemos estos fenómenos de nuevos esquemas de organización laboral. Tenemos, entre otras cosas, también algunas formas distintas de relacionarse justamente en esos espacios urbanos, ¿no?
todavía podemos identificar justamente el contraste que existe entre la forma en que nos relacionamos quienes vivimos en un espacio urbano versus quienes viven en un espacio rural, ¿no? En muchas ocasiones, en México y en cualquier otra latitud, quienes viven en un espacio rural, pues integran una comunidad mucho menos numerosa, con espacios físicos mucho más abiertos, mucho más distantes, ¿no? Hay comunidades en donde, en términos geográficos, hay una población muy reducida, etcétera, ¿no? Hay muchas diferencias sustantivas. En fin, no vamos a entrar en demasiados detalles respecto a esto, ¿no? No se trata de desarrollar una clase de historia, sino más bien de ir identificando algunas particularidades, algunas características significativas de cada una de estas etapas conocidas como revoluciones industriales. Bueno, la segunda etapa de revolución industrial es justamente el siguiente nivel, el siguiente eslabón de la cadena en este proceso histórico de industrialización. En este proceso podemos advertir en esta segunda etapa la aparición de la electricidad como un medio de producción, justamente como una fuente de producción que por lo tanto le dio un nuevo impulso y generó nuevas dinámicas comerciales, políticas, sociales, culturales a las sociedades que se estaban o bueno, existentes en el momento, ¿no? Esta etapa se dio sobre todo ya en los albores del siglo XX, a finales del siglo XIX y en los principios del siglo XX. De hecho, en los albores del siglo XX es donde podemos advertir con mayor claridad el desarrollo que significó esta segunda revolución industrial en fenómenos como el Fordismo, por ejemplo, ¿no? Y la reproducción o la producción, mejor dicho, en masa de pues prácticamente cualquier producto, ¿no? A partir de entonces, pues ya todo lo que se puede observar con mucha mayor claridad que los productos que antes se elaboraban de manera artesanal ahora son sustituidos por procedimientos o por procesos de producción en cadena a través de mecanismos o a partir de mecanismos automatizados, ¿no? Bueno, les decía que el Fordismo es quizás uno de los fenómenos que mejor ilustra esta segunda revolución industrial, la generación de vehículos automotores con todo un esquema de automatización, obviamente con la tecnología existente en la época, pero que igual que como ocurrió con la primera revolución industrial, terminó por desplazar amplios sectores de la ciudadanía o amplios sectores de la población en general, que antes dedicaban sus esfuerzos a el desarrollo de actividades productivas, ¿no? La tercera revolución industrial se refiere a una etapa que comenzó a vivirse sobre todo en el periodo de posguerras, después de la Segunda Guerra Mundial, y quizás con mayor énfasis en las últimas décadas del siglo XX, con la aparición de Internet y su comercialización. Esta etapa, conocida como Tercera Revolución Industrial, también tiene este componente de contar con una fuente de energía sumamente significativa. Esta fuente de energía a lo mejor no es equiparable al vapor o a la electricidad, pero es igualmente significativa porque de alguna manera constituye una de las bases que sostienen este periodo o este desarrollo llevado a cabo en este periodo de la industrialización. Estamos hablando de la informática, de los bytes, ¿no? Eh, esta, esta, esta nueva tecnología es lo que ha dado la pauta justo a todos los avances que hoy incluso hemos incorporado de manera cotidiana a la vida humana y a la convivencia humana. Estos aparatos que hoy pues, nos parecen tan comunes como los hornos de microondas, como las televisiones a control remoto, como los teléfonos digitales, como los propios ordenadores, las computadoras y los teléfonos inteligentes, bueno, pues tienen que ver justamente con el desarrollo de esta etapa del desarrollo informático o de la tercera revolución industrial, ¿no? Pero actualmente estamos ya comenzando a transitar hacia esta cuarta revolución industrial, hacia esta cuarta etapa del desarrollo económico, social, cultural, etcétera, y que se refiere a, de alguna manera, recoger todos los beneficios y todas las dinámicas y todas las bondades o
ventajas en general que nos han dejado las tres etapas de revoluciones industriales previas y además incorpora algunos otros elementos novedosos que en realidad hoy por hoy nos plantean escenarios que son difíciles de predecir, ¿no? Estamos hablando de una etapa de industrialización, una etapa de desarrollo, reitero, tecnológico, económico, social, cultural, etcétera, que incorpora elementos como en la inteligencia artificial, perdón, y algunos de los elementos que son propios de la tercera revolución industrial, como en lo que se refiere al uso de Internet, ¿no? Pero con algunas manifestaciones de esta herramienta de Internet mucho más sofisticadas, como la, digamos, manifestación de Internet, o mejor dicho, esta em, característica del Internet eh, existente hoy en día que se refiere a la capacidad semántica de la red, ¿no? En un momento más voy a explicar con mayor detalle a qué se refiere esto de la red semántica o de las capacidades semánticas de la red. Pero el caso es que hoy estamos justamente pues ya caminando hacia este horizonte de la cuarta revolución industrial. Yo todavía tengo mis dudas de que ya estamos completamente insertos en ella, pero sin duda, pues sí vamos caminando, vamos zanjando el camino hacia esta cuarta revolución industrial y los retos que nos plantea, los escenarios que nos plantea, las problemáticas que nos plantea, me parece que son todavía incalculables, como lo comento, ¿no? Pero vámonos un poco más despacio para llegar a explicar con detalle cómo es que hemos llegado a esta parte, cómo es que ha sido el tránsito de esta tercera revolución industrial a la cuarta, ¿no? Bueno, en esta lámina yo planteo simplemente a modo de, mm, de provocación, como apuntes detonantes, tres premisas que me parece que es muy importante que tengamos presentes. La primera de ellas se refiere a reconocer que hoy por hoy casi cualquier actividad de la vida humana, si no es que todas las actividades de la vida humana, pasan por el uso de las nuevas tecnologías. Les decía, en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, ya hemos incluso normalizado el uso de las nuevas tecnologías, el uso del control remoto de las televisiones, que ahora ya ni siquiera pudiéramos definir justo como televisiones, ya no tenemos aparatos que funcionen con transistores, sino aparatos que funcionan con otra tecnología, pantallas planas, ¿no? Pantallas de plasma, etcétera, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos no una, sino incluso varias pantallas de plasma en nuestra casa. De hecho, bueno, pues ustedes no me dejarán mentir con estas ofertas o aparentes ofertas en muchos casos que se presentan en el Buen Fin, pues la gente se da la tarea de comprar pantallas planas como si fueran artículos de primera necesidad, ¿no? Yo no sé, realmente es una de las grandes interrogantes que en términos individuales siempre me planteo cuando llega el Buen Fin, o sea, ¿qué hace la gente con sus pantallas que tenía antes, no? Porque de verdad compran pantallas como si fueran, pues no sé, zapatos o algún otro producto que sí se acaba y se desgasta con mucha mayor claridad, ¿no? Pero bueno, el caso es que este tipo de tecnología pues ya la hemos incorporado a nuestra vida cotidiana de manera muy clara, ¿no? Pero también hay otra tecnología que está vinculada con esta, por supuesto, que ahora está relacionada con eh, la forma en que nos relacionamos con otras personas. Hoy en día no es necesario que hablemos por teléfono con una persona para saludarla, para entablar una conversación con ella, para saber cómo está, sino que ahora tenemos la posibilidad, pues casi de hablar vis a vis con la persona, aunque de manera remota, a través de herramientas como la que estamos ocupando ahora, de herramientas como Meet, como Zoom, como videollamadas, etcétera, ¿no? Estas formas de comunicación que nos parecían como de ciencia ficción cuando veíamos las películas de James Bond, del Santo, de Star Wars, de Viaje a las Estrellas, pues hoy son una realidad cotidiana. Entonces,
Hoy en día casi cualquier actividad humana pasa por las nuevas tecnologías y la pandemia creo que lo puso de mayor manifiesto. Durante la pandemia, en un momento más vamos a referirnos muy en específico cómo es que la pandemia de alguna manera le dio un impulso sustantivo al uso de las nuevas tecnologías, pero por el momento basta mencionar que durante la pandemia, por ejemplo, se asumieron algunos esquemas de teletrabajo o de teleestudio, es decir, de trabajo a distancia o de estudio a distancia, ¿no? Y bueno, pues justamente esa es una manifestación de lo que estoy comentando, de cómo las tecnologías permitieron modificar las formas de comunicación humana y de alguna manera pues siguen estando presentes. No sé si ahora que comencemos a dejar atrás la pandemia vamos a soslayar el uso de estas nuevas tecnologías en privilegio del contacto vis a vis, el contacto físico con otras personas, pero creo que pues deberíamos de aprender de la experiencia y sistematizar las bondades, o por lo menos algunas de ellas, que nos ofreció el uso de las nuevas tecnologías en este contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, una siguiente reflexión se refiere a entender que las nuevas tecnologías o advertir que las nuevas tecnologías plantean nuevas formas de interacción humana. Esto, pues, por supuesto que va en relación con la primera de las premisas y estas nuevas formas de interacción humana pueden ser, me parece que infinitas. Quizás algunas de las más triviales, de las más cotidianas, se refieran a la interacción que tenemos en Facebook, en Twitter y en todas estas herramientas conocidas de manera genérica como redes sociales, pero lo cierto es que las formas de comunicación y de interacción a partir del uso de las nuevas tecnologías pueden tener distintas manifestaciones. En un momento más vamos a ver cómo a través del uso de las nuevas tecnologías se puede construir todo un mundo de la virtualidad y tener una interacción en ese espacio intangible, en el ciberespacio, eh, en un contexto que no se puede palpar, que no se puede vivir, que no se puede oler, pero que existe, que está ahí, que permite justamente la interacción. Pero les digo, eso lo vamos a comentar con mayor detalle en unos momentos más. Y la última reflexión que me sirve para plantear esta premisa general respecto a las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías en la vida humana se refiere a que la virtualidad puede que sea reflejo de la realidad física, es decir, que en ese ciberespacio, que en ese mundo virtual, también se adviertan casi con las mismas características las dinámicas que podemos advertir en el mundo físico. Es decir, que la manera en que nos relacionamos con nuestros pares en el mundo físico, la manera en que nos comportamos en la sociedad, la forma que pensamos en la realidad física, pues a lo mejor también se traslada casi como un espejo, es casi como un reflejo en el caso de las redes sociales. En algún momento yo planteaba esto en un foro en el que tuve oportunidad de participar con don Jorge Alcocer y él no compartía esta opinión a cargo de su servidor, pero me parece que hay varios elementos que nos sugieren que es muy posible que la interacción que se da en redes sociales sea muy parecida a la interacción que tenemos en el mundo físico, ¿no? Y que en algunas ocasiones incluso los vicios, los vicios, los deseos, las actitudes más deleznables que en ocasiones preferimos dejar contenidas hacia nuestro interior, a través de las nuevas tecnologías pueden encontrar un cauce que a lo mejor hasta implica cierta catarsis al dejarla salir, ¿no? Eh, no voy a entrar en muchas honduras, pero puede ser que muchas personas, muchos de nosotros, muchas de nosotras, eh, traslademos al ámbito de la virtualidad algunas de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, que difícilmente externaríamos en el mundo físico, ¿no? Preferimos darle una salida a través del mundo virtual, pensando que quizás ese mundo virtual, pues es un mundo mágico, un mundo intangible, un mundo irreal, aunque vamos a ver a continuación que en realidad, aun cuando sea un mundo intangible, no es un mundo mágico o imaginario, es un mundo existente, como ya lo comentaba hace rato, ¿no? Bueno, a continuación tenemos en esta lámina un catálogo
de ideas, de apuntes respecto a lo que significó la pandemia para la normalización del uso de la tecnología. Les digo, hoy por hoy, pues quizás nos parezca como muy común, ya muy habitual que tengamos este tipo de actividades como la que estamos sosteniendo ahora, de teletrabajo o de estudio a distancia, ¿no? Pero pues hasta hace 2 años no era tan común esto, no era tan común que tuviéramos estos espacios de trabajo o de educación a distancia. Y de hecho, en muchas ocasiones hasta solíamos deleznar este tipo de esquemas, ¿no? Si teníamos interés en estudiar un posgrado, un diplomado o alguna actividad de capacitación o de actualización, preferíamos en muchas ocasiones optar por la presencialidad, quizás tomando en consideración o asumiendo una postura de que la presencialidad implica una mayor calidad, se implica un mayor rigor académico, implica un mayor control, hablando, por ejemplo, del trabajo, ¿no? A lo mejor las instancias directivas tienen esta idea de que si los trabajadores están físicamente más cerca, pues son más productivos porque están bajo la vigilancia, bajo el escrutinio justamente de las instancias supervisoras, directivas, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor justamente esta es una postura un tanto irreal. En realidad tendríamos que estudiar y analizar de manera más detallada qué tan productiva es una persona cuando está en su espacio laboral en comparación con cuando realiza sus actividades profesionales de manera remota, ¿no? De hecho, bueno, pues por ahí hay algunos informes de la OCDE, tanto eh, en términos quizás exploratorios, pero que dan cuenta de que la gente que pasa mayor tiempo, mayor cantidad de horas dedicadas a una actividad profesional, no necesariamente es más productiva, ¿no? Les digo, por ahí hay un estudio de la OCDE, un informe de la OCDE que deja de manifiesto que, por ejemplo, para el caso de México, somos uno de los países de la OCDE que más horas trabaja al día, a la semana y por lo tanto al año, pero este trabajo no es precisamente bien remunerado y eso tampoco se refleja en un alto grado de satisfacción en términos generales que podríamos explicar en términos de desarrollo humano para las personas, ¿no? Es decir, no porque la gente trabaje más necesariamente tiene más dinero y necesariamente se siente más satisfecho con la vida que lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, muchas de estas ideas que se tienen no necesariamente tienen un sustento en datos empíricos, en datos duros. Pero bueno, vamos a volver a este catálogo respecto a lo que significó la pandemia para la normalización del uso de la tecnología. En primer lugar, podemos identificar que este, perdón, que algo que quedó de manifiesto fue la proliferación de plataformas de streaming, ¿no? Esto sobre todo en los primeros meses de pandemia, en esos meses en donde no teníamos mucha certidumbre respecto a lo que significaba la pandemia, respecto a cuándo pues íbamos a sortearla, ¿no? Yo no sé si les haya pasado, quienes tuvieron esta posibilidad de desarrollar actividades a distancia, pues pasó que se acordaran que justamente en el caso de México, un viernes previo al puente del 21 de marzo del 2020, pues nos despedimos de la oficina y ya no volvimos a la oficina sino hasta 2 años después o un año y medio después, etcétera, ¿no? Y en esos primeros meses, de marzo a julio del 2020, teníamos una absoluta incertidumbre respecto a lo que significaba la pandemia en términos de cómo atender la enfermedad. Fue cuando vimos los picos más altos de enfermedad, los picos más altos de defunciones, justamente porque no había tratamientos, no había vacunas, no había, pues justamente una certeza respecto a cómo atender la enfermedad, cómo contener los contagios, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese periodo, quizás fue de marzo a junio, quizás fue cuando vimos el mayor confinamiento, no solamente en México, sino en todo el mundo. Ustedes se acordarán que en esos meses, pues las ciudades, los espacios urbanos y bueno, rurales también, parecían como
de estas, o recordaban estas escenas de las películas posapocalípticas, ¿no? Había muy poca gente en la calle, muy poco tránsito vehicular, en los supermercados se hicieron compras de pánico, algunas que yo no alcanzo a entender por qué ocurrió este fenómeno, como el caso de el papel higiénico, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que en los primeros meses de pandemia la gente se volcó a comprar papel higiénico en los supermercados y había escasez de este producto. Realmente no sé, no encuentro la relación, pero es algo que ocurrió. En fin, en ese periodo de confinamiento pudimos advertir que hubo un crecimiento, una proliferación de plataformas de streaming, ¿no? Antes eran un tanto contadas las plataformas de streaming que teníamos, como es el caso, por ejemplo, de Netflix, pero en estos últimos años han tenido un impulso sustantivo otras plataformas de streaming, como es el caso de Disney Plus, de Star Plus, de bueno, de todas estas plataformas que tenemos en la actualidad, ¿no? No estoy diciendo que la pandemia haya sido un caldo de cultivo y que haya sido el único factor como para hacer crecer estas plataformas de streaming, pero sin duda este contexto puede que haya resultado favorable para el crecimiento de estas plataformas, ¿no? Para incrementar la suscripción a este tipo de conectividad en términos de esparcimiento. Bueno, también podemos advertir que durante estos 2 años, y en particular los primeros meses que he referido, se incrementó la actividad de comercio electrónico. Justamente si nos encontrábamos recluidos, si nos encontrábamos confinados o autoconfinados en nuestros domicilios y evitábamos salir, pues muchas de las cosas que necesitábamos las encargábamos en línea. Esto incluso ocasionó que en algún momento colapsaran varias de las empresas de paquetería porque no se daban abasto, e incluso también favoreció la proliferación de otras empresas de paquetería. Hoy en día tenemos empresas como, pues no sé, 99 Minutos Corner Shop o algunas de este tipo que entraron de alguna forma en apoyo de las grandes empresas de comercialización y distribución, en las grandes empresas de paquetería, ¿no? Y además también tenemos algunos otros ejemplos que dan cuenta de cómo se ampliaron estas actividades de comercio electrónico, que se refieren, por ejemplo, a plataformas que estaban dedicadas a un determinado servicio y después incursionaron en este otro del comercio electrónico. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a empresas como Didi o como Uber, que pues son empresas de transporte que ahora pues también sirven como empresas de mensajería, ¿no? Tenemos ahora estas variantes de Didi Food, de Uber Eats, etcétera, que pues son empresas o una variante de la empresa de transporte ahora dedicada a la entrega de comidas, ¿no? En fin, durante esta época de pandemia pudimos ver también ese incremento de operaciones de comercio electrónico y de la diversificación de plataformas en este sentido. Bueno, los esquemas remotos de trabajo y de estudio, no me detengo demasiado en ello, ya hice alusión a eso. La pandemia nos obligó, a partir de que tuvimos que adoptar estos esquemas de autoconfinamiento, a explorar otras formas para continuar con nuestras actividades profesionales, con nuestras actividades personales en las universidades, en los institutos de investigación, en las escuelas, pues se adoptaron estos esquemas de trabajo a distancia, de educación a distancia, ¿no? Sin embargo, también en esta dinámica, en esta tónica de trabajo remoto, en los primeros meses sobre todo, aunque bueno, pues se ha extendido esta dinámica, aunque quizás con menos claridad, tuvimos una suerte de difuminación entre lo público y lo privado. No sé si a ustedes les haya pasado, reitero, quienes hayan tenido esta oportunidad de realizar trabajo remoto, pero en las primeras semanas, en los primeros meses, pues se partía de la premisa de que, pues, como estábamos trabajando desde casa, todo el tiempo tendríamos que estar conectados en la red, ¿no? Y todo el tiempo tendríamos que estar disponibles. Entonces, pues recibíamos mensajes de WhatsApp, que bueno, pues es otra herramienta de la nueva tecnología o del avance tecnológico que originalmente fue planteada como para un tipo de comunicación personal. Bueno, pues ahora WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo institucional, ¿no? Bueno, esta lógica de creer que como estábamos
en línea, trabajando en línea, pues estábamos omnipresentes, disponibles todo el tiempo, pues justamente planteó una difuminación de la línea que divide lo público y lo privado, ¿no? Después esto se fue de alguna manera regulando, incluso seguramente ustedes saben que se hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para incorporar algunos supuestos que derivaron justamente de estos esquemas de trabajo remoto que se suscitaron durante la pandemia. Bueno, tenemos también que durante esta etapa de la pandemia quizás se haya advertido un mayor incremento o un incremento en la generación de información que alimenta las grandes bases de datos, ¿no? Es decir, si todo el tiempo estábamos conectados, a través de nuestra computadora, de nuestro teléfono inteligente, de nuestra tablet a la red, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de esparcimiento, viendo una serie, una película, maratoneando, viendo películas o series, o bien navegando y comprando productos a través de plataformas como eBay, Mercado Libre, etcétera. Bueno, pues esa interacción que teníamos en y con la red pues de alguna manera contribuía y sigue contribuyendo a generar expedientes digitales de cada una y de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que con cada interacción que tenemos en y con la red se alimentan estas enormes bases de datos. Y bueno, pues eso plantea retos interesantes porque en la era de la información, pues lo más valioso es la información y en la mayoría de las ocasiones la brindamos de a gratis y quizás en muchas ocasiones sin estar consciente de que lo estamos haciendo, ¿no? Cuando sacamos una cuenta de una red social, Twitter, Instagram, Facebook, cuando descargamos una plataforma, una aplicación de comercio electrónico, de banca móvil, se nos da a suscribir un documento de términos y condiciones de uso que en muchas ocasiones no nos detenemos a leer a detalle, simplemente lo suscribimos y no nos damos cuenta o no reflexionamos respecto a lo que estamos comprometiendo al suscribirlo. Y en algunas ocasiones, aun cuando estemos conscientes de lo que estamos cediendo al suscribir ese tipo de documentos, pues lo hacemos porque nos dejamos llevar justamente por la dinámica de las dinámicas sociales que se generan, ¿no? Si hoy en día uno no tiene una cuenta de Twitter o de Facebook, pues es casi como si viviera uno en una caverna, como si fuera un ermitaño, ¿no? Si hoy en día uno no tiene un teléfono inteligente en donde pueda recibir mensajes de WhatsApp, de Telegram, correos electrónicos, entre otras formas de comunicación, pues bueno, puede ser que no se esté en condiciones de desarrollar de manera adecuada una actividad profesional o una actividad educativa, etcétera, ¿no? Y con todo y eso, bueno, pues hay muchas empresas, muchas instituciones que siguen dejando este tipo de herramientas a, como una responsabilidad para el usuario, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que sí te dan el teléfono inteligente, la computadora para que cuentes con las herramientas para desarrollar tu trabajo. Pero en muchos otros casos, pues uno es quien compra el teléfono, uno es quien contrata un plan de voz y datos y uno es quien asume ese costo, ¿no? En fin, son algunas de las dinámicas que derivan de o que se han incrementado, que se han acrecentado durante este contexto de la pandemia. Bueno, las últimas dos reflexiones que yo quisiera compartir se refieren al impulso de un individualismo exacerbado y al desaprovechamiento de la experiencia acumulada. Estos dos elementos los planteo hacia el final porque quizás encuentren un mejor lugar, encajen de mejor forma en el contexto que hoy por hoy estamos viviendo, es decir, en esta etapa en donde no hemos dejado por completo atrás la pandemia, pero pareciera que ya hemos comenzado a zanjarla, ¿no? Estas dos reflexiones yo las planteo porque el uso de las nuevas tecnologías quizás pueda generar un fenómeno como de enajenación o de alienación, en donde finalmente terminemos por sustraernos de la realidad física en buena medida, sin renunciar por completo a ella, pero a lo mejor terminemos por abstraernos de la sociedad, del plano físico para incursionar en mayor medida en el plano virtual, ¿no? Y esto quizás vaya de la mano con este fenómeno del individualismo exacerbado. En realidad estamos
digamos, como alejándonos de una forma de interacción tradicional con las personas, vis a vis, cara a cara, y prefiriendo relacionarnos con las personas en un plano intangible, ¿no? Entonces, en realidad, aun cuando el mundo virtual que se nos acerca a través de las nuevas tecnologías nos dé posibilidades infinitas de comunicación, quizás eso termine por ser un espejismo, aun cuando tengamos millones de seguidores en Instagram, millones de seguidores en Twitter, aun cuando tengamos miles y millones de amigos en Facebook, pues a lo mejor no tenemos a alguien a quien realmente podamos considerar amigo, o nuestro grupo de amigos sigue siendo sumamente reducido. Quizás incluso a la luz de estas nuevas dinámicas, nuestro grupo de amigos se vaya reduciendo todavía más, ¿no? Porque a lo mejor algunos de los amigos que teníamos o que considerábamos como tales en el plano físico, pues ahora en el plano de la virtualidad ya han pasado a formar parte de esa categoría, ¿no? Si antes yo tenía cinco grandes amigos, a lo mejor en la actualidad ya solamente considero a uno como mi mejor amigo, mi amigo más cercano, a quien sí le hablo por teléfono, con quien sí me reúno para jugar a las cartas, para ver una película, para tomarnos un trago, etcétera, y los otros cuatro amigos ya pasaron a el enorme catálogo de amigos virtuales, ¿no? En fin, no lo sé, estoy simplemente planteando una hipótesis que no resulta pues del todo descabellada a la luz de lo que estoy comentando, ¿no? Y bueno, el último apunte sobre el desaprovechamiento de la experiencia acumulada se refiere a que no estoy tan convencido, pero me da la impresión, y esta es una impresión absolutamente personal, de que ahora que ya estamos justo en esta etapa como que pareciera en que por fin estamos dejando atrás la pandemia, pareciera que no hemos aprendido mucho de esta experiencia que nos dejó la pandemia en varios sentidos, ¿no? O sea, no estamos, quizás no hemos aprendido mucho como humanidad, no hemos aprendido mucho de justamente la importancia que reviste el establecimiento de lazos de unión, no hemos aprendido mucho de lo importante que resulta la convivencia humana, no hemos aprendido mucho de la fragilidad de la naturaleza humana. Este contexto de pandemia, este fenómeno de la pandemia, pues bueno, golpeó emocionalmente a muchas personas, hubo quienes perdimos familiares por la enfermedad y bueno, pues justamente esa experiencia a lo mejor tendríamos que sistematizarla, apropiarnos con H de ella y aprender justamente a valorar los aspectos importantes y realmente relevantes de la vida, ¿no? Pero también, hablando, digamos, en términos más de relación, dejando un poco de lado este aspecto de índole personal y hablando más de la vinculación con otras personas y las nuevas formas de relacionarnos a partir del uso de las nuevas tecnologías y sobre todo en este contexto de pandemia, pues a lo mejor no hemos logrado sistematizar la experiencia derivada de este contexto de la pandemia. Lo comento porque pues justamente muchas empresas, muchas instituciones, ahora en este contexto, pues lo que están haciendo es renunciar de plano al trabajo remoto e incluso ya dejar atrás los esquemas híbridos y volver a los esquemas tradicionales de trabajo presencial o de estudio presencial, lo cual no necesariamente estoy diciendo que sea malo. Pero a lo mejor tendríamos que aprender, o a lo mejor esta pandemia nos tendría que dejar experiencias más significativas, ¿no? Más amplias. Les voy a decir por qué planteo esto a la luz de una experiencia concreta personal. En el caso de su servidor, mi esposa, en la empresa donde trabaja, desde el año 2009 adoptó esquemas de trabajo híbrido, motivado por en aquella ocasión no tuvimos una pandemia, pero algo que estuvo cerca de serlo, la situación mm,
de la influenza, ¿no? Bueno, esta empresa donde trabaja mi esposa es una transnacional y antes tenía contratados varios pisos de un edificio corporativo en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues a partir de la adopción de estos esquemas de teletrabajo, ahora todos los empleados que van, o la mayoría de los empleados que van al corporativo, lo hacen solamente dos o en el mejor, o en algunos de los casos 3 días a la semana, y los demás días trabajan de manera remota en sus casas. Bueno, pues esto le significó a la empresa un ahorro sustantivo, porque ahora solamente rentan un piso en lugar de los 3 o 4 que tenían antes. Ahora solamente rentan algunos cajones de estacionamiento en comparación con todos los que tenían que rentar antes, y ahora pueden establecer contacto entre de manera remota como lo hacían antes, sin necesidad de, me refiero a que ahora pueden establecer contacto con otros trabajadores, otros empleados, compañeros de manera remota, que físicamente resultaba imposible que de cualquier forma estuvieran en el corporativo. Me refiero a las filiales o a las personas que trabajan en las filiales de la empresa en Centroamérica, en alguna entidad de la República Mexicana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora se tienen esas sesiones, esas reuniones virtuales, sin necesidad de que el equipo que se encuentra en el espacio de la Ciudad de México y la zona conurbada se tenga que concentrar físicamente en el corporativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de experiencias tendrían que sistematizarse y aprovechar justamente las bondades, aprovechar y sistematizar las experiencias que derivan de estos contextos que, pues, bueno, tienen un origen emergente, han dejado tras de sí una estela en muchos casos de sufrimiento, de dolor, pero pues justamente considerando todas esas experiencias tendríamos que resignificarlas para pues plantearnos un escenario distinto a lo que teníamos antes y no volver a lo que ya conocíamos, ¿no? Bueno, es una opinión que tiene su servidor. Bueno, pero ¿cómo es que estas nuevas tecnologías se han incorporado a la vida cotidiana a lo largo del tiempo? Bueno, por supuesto, la incorporación de todas estas nuevas tecnologías está relacionada con la comercialización de los propios productos, ¿no? De los instrumentos que representan, de los elementos materiales que representan a estos avances tecnológicos, de los inventos, pues, ¿no? Y uno de estos inventos que ha resultado fundamental es sin duda la red de redes, ¿no? Internet. Es una herramienta sin la cual no podríamos desarrollar muchas de las actividades hoy en día, ¿no? A través de la red, como ya lo comentábamos, podemos comunicarnos, ya sea a través de redes sociales, en términos profesionales, a través de algunos instrumentos de comunicación instantánea, a través de correos electrónicos. La red nos permite también organizar y archivar cantidades inmensas de información, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es que llegamos a esta parte? Bueno, en la lámina tenemos una muy simple línea del tiempo respecto al desarrollo que ha tenido Internet desde que se planteó el proyecto de desarrollar una red de comunicación de puntos remotos, ¿no? Internet encuentra su origen en el año de 1958 con la aparición del proyecto ARPA. Este proyecto ARPA se refiere al acrónimo de la Agencia para Investigaciones de Proyectos Avanzados, ¿no? La Advanced Research Projects Agency, que pertenecía a el Departamento de los Estados Unidos. Bueno, la idea era justamente desarrollar un proyecto que permitiera la conexión de distintos puntos distanciados remotamente, ¿no? Bueno, en el año de 1962, los esfuerzos de ARPA, de esta agencia del Departamento de Estado, se sumaron al Instituto de Tecnología de la Universidad de Massachusetts, y a partir de ahí se le dio un mayor impulso al proyecto, ¿no? De tal suerte que en el año de 1967 se creó lo que pudiéramos considerar como el antecedente directo del Internet que conocemos hoy en la actualidad. Ese proyecto se denominó ARPANET. En el año de 1972, este proyecto, ARPANET, se presentó en la First International Conference on Computers and Communication en Washington, D.C.
fue la primera vez que se dio a conocer justamente los avances, los hallazgos, el desarrollo que había tenido este proyecto, que encontraba su origen en los albores de los años 60, o más dicho, en los finales de la década de los 50, ¿no? Posteriormente, en el año de 1974, se dio a conocer Telenet, que era la versión comercial de ARPANET, y este aspecto resulta crucial porque vean cómo un proyecto que originalmente estaba relacionado con cuestiones de seguridad nacional, a la mitad del camino se planteó la posibilidad de convertirse en un producto que, por lo tanto, se iba a comercializar de manera masiva, ¿no? Entonces, resulta sumamente interesante este giro de tuerca que se advierte en el año de 1974. En el año de 1982, ARPANET adoptó el protocolo informático TCP/IP, que se refiere al protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet, que de alguna manera significó la base para la infraestructura del Internet con el propósito, perdón, de que se convirtiera en un producto, que se comercializara de manera masiva. Y lo que vino después sería, o bueno, lo que vino después y que reviste importancia sería hasta la década de los 90. En el año de 1990, este señor Timothy Berners-Lee implementó un sistema de hipertexto llamado Enquire, el cual permitía almacenar piezas de información y conectarlas, además de ejecutarse en un entorno multiusuario. Este fue el preámbulo para que en 1991 el propio Berners-Lee y el Consejo de Investigación Nuclear de Europa diera a conocer el proyecto de Internet que finalmente terminaría por comercializarse a partir de ese momento, del año de 1991. A partir de esa década de 1991, comenzó esta etapa de comercialización de Internet y lo que vino después, pues ya lo sabemos, ¿no? La historia ya la conocemos, se convirtió justamente en un producto que se masificó y ahora prácticamente cualquier persona o la mayoría de las personas podemos tener acceso a Internet. Perdón, no vi si alguien levantó por ahí la manita, ¿alguien quería hacer alguna aportación? Me pareció escuchar el sonido. Es que estaba yo enfocado en la pantalla y no advertí, pero escuché, no advertí visualmente, pero escuché la alerta. No sé si alguien deseaba hacer alguna aportación. Adelante, Saruman. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes. Era nada más para comentarle si puede ampliar un poquito más la imagen que está usted presentando. Gracias. Ah, ok. Bueno, es que es por el diseño el tamaño de la letra. Mm, bueno, no creo que pueda ampliarla más porque de hecho tengo la pantalla en modo presentación. A ver, déjenme ver. ¿Se ve un poco mejor? Si no, de cualquier forma les invito a que si alguien tiene interés en tener la presentación como un material de consulta, me lo solicite y con todo gusto se los puedo hacer llegar. Para estos propósitos les voy a escribir aquí mi correo en el chat. Es muy sencillo, es simplemente mi nombre con el dominio del Tribunal Electoral, es decir, rafael.caballero@te.gov.mx, y bueno, a quien le interese, a vuelta de correo, le puedo hacer llegar la presentación. Bueno, continuando con el desarrollo que ha tenido Internet, a continuación tenemos esta lámina en donde podemos advertir, digamos, que las 4 grandes versiones que distinguen a el desarrollo de Internet. Estamos hablando de la versión 1.0, la 2.0, la 3.0 y la actual 4.0. La versión 1.0 de Internet es justamente la que coincide con el último punto de la línea del tiempo que revisamos en la lámina anterior. Para quienes tengan edad suficiente para recordarlo, sabrán que justamente en la década de los 90, cuando comenzó a comercializarse Internet, las páginas, los portales de Internet eran más bien como en un formato de repositorio, ¿no? Es decir,
nosotros accedíamos a estos portales como Yahoo, como Star Media, a consultar algún tipo de información que además se ponía disponible en esos espacios de una manera un tanto arbitraria, es decir, atendiendo únicamente al criterio de los desarrolladores, de los dueños de esas plataformas de Internet, ¿no? Evidentemente, en la medida que se fueron ampliando los dominios, en la medida que fueron habiendo más espacios de Internet, más páginas, pues teníamos más repositorios, más espacios para consultar información. Pero digamos que la forma de interacción era un tanto plana, era un tanto similar a los esquemas de comunicación política de los medios tradicionales como la radio y la televisión. Teníamos un receptor y un emisor. El receptor era pues, el público usuario, los usuarios de Internet, quienes navegamos a través de la red, y los emisores pues, eran justamente los desarrolladores de las páginas, ¿no? Pero después pasaríamos a la versión 2.0 de Internet, que imprimiría un factor sustantivo que se refiere a la horizontalidad en el esquema comunicacional. La versión 2.0 de Internet es la que trajo consigo las redes sociales, la aparición de lo que hoy conocemos como redes sociales digitales. Las primeras, pues lo recordaremos, eran estas redes sociales como Hi-Fi, como bueno, ya no me acuerdo cuáles eran esas, pero bueno, recordarán ustedes este tipo de redes sociales, ¿no? Que son como el antecedente de Facebook. Y en la actualidad, pues tenemos justamente Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos bueno, infinidad de plataformas que podríamos inscribir en esta categoría de redes sociales digitales, ¿no? Y bueno, las redes sociales se distinguen, como les digo, por ser una manifestación de esta versión 2.0 de Internet que implica un giro de tuerca en el esquema comunicacional, porque en esta versión 2.0 ya no tenemos una organización jerárquica de la comunicación, ya no tenemos un emisor y unos receptores, sino que ahora todos estamos en el mismo plano. Quienes tenemos una cuenta de Facebook, de Twitter, etcétera, podemos ser al mismo tiempo receptores y emisores. Podemos postear, podemos opinar, podemos emitir twitters o posteos en Facebook que en tal medida pues, nos permiten expresarnos, nos permiten difundir alguna información en específico, pero al mismo tiempo pues, podemos consultar los posteos, los tweets que otras personas emiten, ¿no? Pero todo esto se da en este plano de la horizontalidad. Entonces, esa es la principal característica de la versión 2.0 de Internet. Y la siguiente etapa, el siguiente peldaño de la escalera se refiere a la versión 3.0 de Internet, que es conocida como la red semántica y que se refiere a la adopción del uso de algoritmos de una manera mucho más masiva y mucho más incisiva. Todas estas herramientas que hemos comentado, que hemos incorporado al uso a nuestro uso cotidiano, como las plataformas de comercio electrónico, las de streaming, etcétera. Bueno, todas estas plataformas, todas estas herramientas funcionan en buena medida a partir de la aplicación de algoritmos, ¿no? Bueno, el funcionamiento de los algoritmos es bastante complejo y además implica, digamos, como algunos componentes técnicos que no estoy en condiciones de exponer porque no soy ingeniero en sistemas, ni mucho menos, pero en términos generales, lo que podría expresar respecto a cómo funcionan los algoritmos es que, y por qué recibe esta versión de Internet esta denominación de red semántica, es porque, si se me permite esta expresión, la red funciona a modo de interpretar la interacción que estamos teniendo con ello, con la red, ¿no? Bueno, hablando en términos metafóricos, por supuesto, pero de alguna manera, digamos que la red sistematiza esa información que nosotros estamos generando a partir de la interacción que tenemos en la red y con la red. Entonces, cuando vemos una película con determinadas características en una plataforma de streaming como Netflix, como Disney Plus, etcétera, la plataforma nos va a hacer sugerencias, nos va a hacer recomendación de nuevo contenido que ver, eso ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Y esas sugerencias pues se van a basar justamente en la aplicación de algoritmos, ¿no? Seguramente esas propuestas de contenido que nos hace la plataforma va a
va a versar sobre películas o series ligadas con la temática central o con los protagonistas o con el director o con el guión o con, o con algunos aspectos distintivos del contenido que ya revisamos, ¿no? Y bueno, en el caso de las plataformas de comercio electrónico es exactamente lo mismo. Cuando uno adquiere algún producto X, por ejemplo, vamos a suponer un mouse que compré en Amazon o en eBay, bueno, pues después la plataforma me va a hacer sugerencias de otros mouse o de otro tipo de aditamento computacional o de instrumento computacional, tablets, computadoras, soportes para la computadora, tapetes para el mouse, en fin, muchas opciones. Y todo esto, les digo, pues es una manifestación de la aplicación, de la puesta en práctica de los algoritmos. En ocasiones ni siquiera es necesario que lleguemos a la parte final de la adquisición, o sea, no es necesario que compre el producto. La sola navegación, la sola búsqueda va a poner a trabajar a los algoritmos y me va a hacer propuestas de productos similares. Bueno, esto se refiere justamente a manifestaciones de esta versión 3.0 de Internet, pero en la actualidad estamos ya incursionando a la versión 4.0 de Internet, que implica no solamente recoger la dinámica, la forma en que funciona la versión 3.0, la versión 2.0 con esta horizontalidad, sino también incorporar otros elementos que devienen del avance tecnológico, como la inteligencia artificial y el Machine Learning, ¿no? Esta inteligencia artificial se refiere a la aplicación de algoritmos mucho más sofisticados que permiten desarrollar otro tipo de funciones informáticas y no necesariamente, que no necesariamente o que no únicamente se manifiestan como estas sugerencias o sugerencias o recomendaciones que nos hacen las plataformas o las aplicaciones, sino pues que se manifiestan de forma muy diversa y que todavía no hemos alcanzado a dimensionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dispositivos electrónicos, pues saben que ahora tenemos muchos navegadores o opciones de navegadores que podemos descargar en nuestro dispositivo electrónico, en nuestro teléfono inteligente, ¿no? Estas opciones de Waze, de Google Maps, de Maps, entre algunas otras, bueno, pues no son útiles justamente como para identificar las mejores rutas para circular con nuestros vehículos automotores en los caminos en general, ¿no? En las calles, en las avenidas, en las carreteras, etcétera, ¿no? Incluso si queremos viajar de México a Mazatlán, pues podemos utilizar uno de estos navegadores y nos va a guiar. Pero la utilización o la forma en que funcionan estos navegadores en estos dispositivos resulta sumamente interesante porque implican la adopción de algunos elementos justamente de inteligencia artificial y de machine learning, que digamos son manifestaciones más sofisticadas, como lo he comentado, de la red semántica. Yo no sé si les haya pasado justamente quienes tienen descargado esta función de esta aplicación de Waze, por ejemplo, que Waze identifica los lugares en donde ustedes han permanecido estacionados por determinado número de horas, ¿no? Entonces, de ahí ya estamos advirtiendo una manifestación de la red semántica, pero llevado al siguiente nivel, ¿no? Es decir, la aplicación está de alguna manera manifestando una capacidad de memoria en toda la extensión de la palabra, ¿no? Eso por citar solamente un ejemplo, pero ahora estos dispositivos que tienen acceso al micrófono, que tienen acceso a la cámara, pues nos colocan en una situación de hasta en ciertos casos de vulnerabilidad, porque sistematizan la información que reciben a través del audio o a través de la imagen. Por eso es que pues muchas personas prefieren tapar con un post-it la cámara de su computadora, o incluso hay algunas computadoras que ya tienen una cortinilla para cerrar la cámara, ¿no? Incluso no sé si a ustedes les haya pasado, reitero, pero
En ocasiones, cuando ustedes sostienen una conversación con alguien, sea telefónica o vivencial, y hablan, por ejemplo, de dónde van a inscribir a sus hijos a la escuela, después les aparece publicidad en las páginas que ustedes consultan de escuelas, de útiles escolares, de uniformes, incluso algunas otras cosas que no necesariamente guardan relación con la conversación, pero que derivan ahí, por ejemplo, de intercambios escolares, de viajes, de vacaciones en familia, etcétera, ¿no? Entonces, pues este tipo de manifestaciones implican justamente la puesta en marcha de esta tecnología de inteligencia artificial y de machine learning. Pero a lo mejor esto que estoy haciendo referencia apenas es la punta de lanza, la punta del iceberg de lo que viene después. Bueno, en esta lámina no me voy a tener demasiado en eso porque únicamente es una lámina que nos sirve como para explicar este prefijo ciber que se relaciona con las cuestiones informáticas justamente, ¿no? Con las cuestiones computacionales y que nos ayuda a explicar en buena medida muchas manifestaciones que derivan justamente de este desarrollo informático, ¿no? La palabra ciber nos ha sido útil justamente para acuñar expresiones como cibercafé, ciberespacio, ciberpolítica, ciberdemocracia, y que de alguna manera nos transmite la idea de que estas cuestiones, estos espacios, estos elementos que son propios de la realidad física, pues ahora también pueden tener una manifestación intangible en el plano de la virtualidad, ¿no? El ciberespacio, pues justamente se refiere a ese universo paralelo, intangible de la realidad física al cual se puede acceder a partir del uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, esta lámina me pareció importante porque hace alusión a un documento que de alguna manera ha guiado ideológicamente el desarrollo tecnológico del Internet y las redes sociales y todos sus derivados, ¿no? Estamos hablando de un documento que fue dado a conocer en un foro económico internacional el 8 de febrero de 1996 en Davos, Suiza, por parte de este señor, John Perry Barlow. Este señor es uno de los activistas por los derechos digitales más reputados de la historia contemporánea, bueno, de la historia del ciberespacio, este señor dio a conocer este documento que se refiere a la Declaración de Independencia del Ciberespacio y que les digo, de alguna manera ha guiado ideológicamente el desarrollo de Internet y sus derivados, ¿no? Como podemos advertir en los contenidos de algunos de estos extractos que reproduje en esta lámina, bueno, la Declaración de Independencia del Ciberespacio se refiere justamente a entender este espacio intangible, este espacio inmaterial, como un espacio libre de regulación, como un espacio en donde no caben justamente las normas, en donde no cabe la injerencia política, en donde las personas son absolutamente libres, en donde las personas son absolutamente, bueno, tienen absoluta autonomía, etcétera, ¿no? Esto es lo que explica, como les digo, digamos, el fundamento ideológico que de alguna manera ha guiado el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías y que ha dejado de manifiesto que a lo largo de estos años en que se ha desarrollado esta nueva tecnología de Internet y redes sociales, lo que podemos advertir alrededor del mundo es una regulación bastante precaria que en algunos casos solamente se ajusta al contexto específico, ¿no? Claro, hay que tomar en consideración la naturaleza del medio. Estamos hablando de un medio justamente que permite la participación, que permite la interacción sin muchos obstáculos, a diferencia, por ejemplo, de la radio y la televisión. O sea, nosotros podemos acceder a la red con que tengamos un punto de conexión y un dispositivo que nos lo permita, pero no podemos acceder a la televisión porque no tenemos los recursos financieros ni los contactos necesarios, ¿no? Nosotros podemos hacer un video que se difunda a través de redes sociales grabado con nuestro teléfono, pero no podemos costear un trabajo de producción en un estudio y después contratar un paquete para que este video se difunda a través de la televisión o un audio que se distribuya en las campañas, perdón, en las ondas sonoras de la radio, ¿no? Entonces,
Es cierto que este medio de comunicación pues permite una mayor libertad a los usuarios, es mucho más accesible para los usuarios en comparación con los medios tradicionales, etcétera. Entonces, bueno, es importante tener en consideración la naturaleza del medio y para explicar o para entender en cierta medida este fenómeno de ausencia de regulación o de casi nula regulación, ¿no? Pero lo cierto es que esta falta de regulación pues está planteando retos interesantes a la luz de la experiencia acumulada, ¿no? Para el caso para el caso mexicano, por ejemplo, está sobre la mesa desde hace ya algunos años la discusión sobre si resultaría pertinente regular las redes sociales e Internet atendiendo a las características que distinguen nuestro modelo de comunicación política, ¿no? En algunas otras latitudes, por ejemplo, se han establecido algunas reglas para la transmisión de sesiones en vivo, atendiendo algunas experiencias funestas como casos de atentados terroristas que han sido transmitidos en vivo a través de Facebook Live o alguna otra plataforma de esta naturaleza, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, recordemos esta última experiencia de la elección presidencial en donde resultó perdedor Donald Trump y se alzó con la victoria el actual presidente Biden, que en aquellos estados en donde todavía no acababan los cómputos, se suspendió el uso de Twitter, se desconectó Twitter en esos espacios para no enrarecer el ambiente político. Esto generó mucha polémica en algunos circuitos, en algunos círculos de discusión, pero bueno, todo esto lo menciono para pues exponer algunas experiencias respecto al enorme cúmulo que puede haber y que eventualmente pueden demandar la adopción de algunas medidas o de alguna regulación en específico atendiendo a ese contexto, ¿no? Pero bueno, les digo, es importante tener en consideración la naturaleza del medio de comunicación y también tener en consideración pues este documento que, como les digo, resulta clave para entender cómo ha sido el desarrollo de los medios bueno, de las nuevas tecnologías, en particular Internet y redes sociales, y cómo este documento de alguna manera ha servido como sustento ideológico para ello, ¿no? Bueno, en esta lámina tenemos algunas imágenes que me parece que, o bueno, mi intención era como exponer justamente cómo es que estamos incursionando en este espacio de la cuarta, o en esta etapa de la cuarta versión de Internet, en esta etapa que implica la adopción de inteligencia artificial y de machine learning, ¿no? Bueno, no sabemos todavía cuál va a ser el futuro, qué nos depara el futuro cuando entremos de lleno, si es que entramos de lleno, que a mí me parece que sí, a esta cuarta etapa de Internet, ¿no? Y ya podemos advertir ahora algunos fenómenos, algunas experiencias de cómo estamos incursionando a ese mundo de la virtualidad. Bueno, ya hemos explicado cómo hemos, pues de alguna manera incursionado en la virtualidad, explorado y explotado nuevas formas de comunicación, pero ahora esta virtualidad nos está planteando escenarios que antes parecían absolutamente de ciencia ficción, ¿no? Y por ello es que pues tenemos ahí en la lámina algunas imágenes de películas justamente de ciencia ficción que pues nos planteaban algunas escenas, algunas posibilidades que resultaban en su época pues un tanto irreales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Star Wars. Tenemos ahí una imagen en donde se pueden comunicar las personas a través de un holograma que permite materializar una imagen de una persona que se encuentra de manera remota. Tenemos una imagen de la película de Tron, en donde justamente las personas interactúan en un espacio virtual, en un espacio construido en términos computacionales. Tenemos una imagen de la película de Yo Robot, que es una versión cinematográfica de la novela clásica de Isaac Asimov, cuyo argumento central estriba justamente en cómo los robots evolucionan
bueno, si se permite la expresión, de evolucionar hacia un plano en donde incluso pueden desarrollar algo que resulta muy cercano al libre albedrío, ¿no? A la toma de decisiones a partir de elementos que no necesariamente se relacionan con, con algoritmos o con alguna otra herramienta informática, ¿no? Tenemos también ahí la imagen de Tony Stark, representado por Robert Downey Jr. En estas películas de los Avengers, de los Vengadores, y su personaje de Iron Man. Bueno, quienes hayan visto estas películas, pues tendrán muy presente estas imágenes que aparecieron en varios de estas películas del multiverso de Marvel, que bueno, pues ya no distan mucho de la realidad, ¿no? Estos hologramas que nos permiten manejar herramientas computacionales, ya no están tan alejadas de la realidad. De hecho, por ahí hay, no sé si se sigan comercializando, pero yo en algún momento vi en Amazon algunos teclados digitales que consistían en que uno tenía un cuadrito que era como una cámara que ponía enfrente de su pantalla, y el cuadrito proyectaba el holograma del teclado en una superficie plana, y pues uno iba tecleando sobre esa superficie plana, y bueno, pues el texto se iba registrando en el computador, en el ordenador, ¿no? No sé si se siga comercializando, la verdad es que no he tenido el interés en corroborarlo, pero en algún momento lo vi. Seguramente es una tecnología que no se refiere, digamos, a la digitalidad, al toque de la yema de los dedos a la superficie, sino que más bien registra el movimiento de los dedos en atención a la planilla del teclado que se proyecta, ¿no? Y un último ejemplo lo tenemos en la imagen de la derecha, en donde podemos advertir cómo se combina la realidad virtual con la realidad física. Estamos hablando de una presentación que tuvo Michael Jackson en el año de 1917, de 2017, perdón, eh, años después de haber fallecido, ¿no? Estamos hablando de un performance que se presentó en una audiencia física en un teatro, que además se transmitió por televisión a otras latitudes, en donde se podía advertir a Michael Jackson en un holograma, conviviendo, compartiendo el escenario con bailarines de carne y hueso, con personas que pues desarrollaban una coreografía, ¿no? Todos estos ejemplos de estas películas de ciencia ficción, pues a lo mejor ya no están tan lejanas de nuestra realidad, a la luz de lo que se ha planteado en términos del metaverso, ¿no? El metaverso, pues, es un proyecto o un megaproyecto que se ha trazado como propósito la compaginación, la combinación del mundo virtual con el mundo físico, ¿no? Y pues las posibilidades que ofrecería una combinación de esta naturaleza son infinitas, incalculables, y también los fenómenos que derivarían de esa combinación, pues son impredecibles igualmente, ¿no? Y aun cuando esta construcción del metaverso está todavía en ciernes, lo cierto es que ya comenzamos a transitar a ese mundo de la virtualidad, comenzamos a tener una interacción vis a vis con otras personas de manera remota en un espacio intangible. Y bueno, para ilustrar esto, es que incorporé las imágenes de estos videojuegos o de estas plataformas justamente que permiten la interacción de personas en un espacio virtual alterno, en una realidad alterna, ¿no? Minecraft, Roblox, Free Fire, son algunas de los ejemplos de plataformas, de herramientas que ya nos permiten convivir, construir una vida alterna en el mundo de la virtualidad. Claro, todavía como lo comento, en una etapa incipiente, en ciernes, con propósitos más bien de tipo lúdico, de entretenimiento, etcétera. Pero a lo mejor esta es apenas la punta de lanza para transitar hacia experiencias mucho más complejas. Y bueno, para entender mejor esta parte de lo que significa el metaverso, quisiera compartirles a continuación, perdón, un video en donde se exponen las principales características de este metaverso y de lo que significaría justo la combinación de la realidad física con la realidad virtual. Es un video que dura alrededor de 8 minutos, pero le voy a poner una reproducción un poco más ágil para que pues no nos consuma tanto tiempo. Y bueno, pues todo esto con la idea de que contemos con una herramienta didáctica que nos
que nos sirva para comprender de mejor forma o para explorar incluso cómo sería este mundo que combina la virtualidad con la realidad palpable. Entonces, bueno, voy a reproducir el video. Como les digo, le voy a aumentar aquí la velocidad de reproducción. Vamos a ponerlo a 1.25 y, bueno, pues en un momento más retomamos la exposición. Por la mañana montas tu Velociraptor Cyborg y desenfundas tu katana láser para abrirte paso en medio del enjambre de psicomurciélagos. Llegas a la escuela donde el mismísimo Stephen Hawking 2.0 imparte la clase de física con modelos tridimensionales de planetas y agujeros negros, y por la tarde te juntas con tus amigos para participar en una carrera de naves en el cinturón de asteroides. En la noche te quitas tus gafas virtuales y te preparas para dormir. Mañana será un emocionante día más en el metaverso. Pero, ¿qué sería el metaverso? ¿Y todo sería maravilloso? Averigüemos hoy si el metaverso es benéfico o peligroso. Este video está patrocinado por Logical Web, la agencia de marketing digital y servicios web que pone todo un mundo de servicios digitales a tu disposición. En octubre de 2021, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que su compañía, dueña de Instagram, WhatsApp y otras empresas, ahora se llamaría Meta, y que además se dedicaría a desarrollar algo llamado el metaverso. Esta idea de una realidad virtual alternativa no es nueva. Ya desde 1982, la película Tron mostraba un mundo generado por computadora llamado ciberespacio, y en la novela Neuromancer de 1984, William Gibson narraba cómo un hacker se aventuraba en un universo digital llamado The Matrix, término que sin duda tomaron las hermanas Wachowski para nombrar una realidad simulada que mantenía a los humanos esclavizados e inconscientes. Pero la palabra metaverso la tomó Zuckerberg de la novela Snow Crash, en la que un siniestro magnate usa este universo virtual para distribuir un virus neurolingüístico que pone la mente de los infectados en modo de ruido blanco y susceptibles de ser controlados. ¿Qué estará planeando Zuck? Bueno, pero la realidad virtual ya existe desde hace mucho. Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial ya entrenaban con simuladores, y Nintendo liberó el Virtual Boy en 1995 y lo descontinuó en 1996. El ciberespacio existe desde que se empezaron a interconectar computadoras en los años 70. De hecho, aunque no sean estrictamente realidad virtual, actualmente existen mundos virtuales como los de los juegos Second Life, Minecraft, World of Warcraft o Fortnite. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el metaverso pretende ser una conjunción de esas tres características: la inmersión completa y tridimensional que proporciona la realidad virtual, la interconectividad total y multimedial que ofrece el Internet, y la interactividad con un mundo extenso y con otras personas como la que ofrecen los juegos masivos. Se trataría de una metaplataforma que incluiría a las demás plataformas. En efecto, una especie de universo que, además de juegos, tendría dentro todos los demás medios, como mensajes, llamadas, videos, documentos, presentaciones y un largo etcétera. Sería como una nueva versión de Internet. Y es que el mundo del metaverso se expande tan rápido que a día de hoy incluso ya se habla de webs 3.0 y dominios basados en la blockchain. Por ejemplo, el de logicalweb.bo, un portal donde ya puedes adquirir tus dominios basados en la blockchain, que a diferencia de los dominios convencionales, no requieren renovación. El dominio adquirido es de por vida. Pero además, se planea que incluya interacciones con el mundo real, como la realidad aumentada, que te permitiría obtener información sobre los objetos y sistemas físicos, o el Internet de las cosas, de modo que puedas controlar la tecnología tangible desde el mundo virtual. ¡Boom! Sería un modo completamente nuevo de relacionarnos con nuestro entorno, quizá más revolucionario que la aparición de los teléfonos inteligentes. Algunas de sus ventajas serían que facilitaría mucho el trabajo en casa, lo que implicaría menos traslados, menos pérdida de tiempo y menos contaminación, pero sobre todo tendríamos acceso a infinitas experiencias virtuales y de realidad aumentada. ¿Te imaginas tener un entrenador personal en la sala de tu casa? ¿Orientarte en una ciudad extranjera viendo las indicaciones en tus gafas inteligentes? ¿O visitar cualquier museo, portento arquitectónico o maravilla natural del mundo o del universo? Cuidar el planeta está en nuestras manos. Recolectando y reciclando. Limpiando playas, ríos y lagos. Es momento de hacer conciencia y de unirnos. Porque ¿Sin salir de tu cuarto? ¡Wow! Se ha encontrado que la realidad virtual puede incluso servir como tratamiento para trastornos de ansiedad y fobias. Pero no tan rápido. Para que un ambiente así de extenso y realista pueda existir, aún falta superar algunas dificultades técnicas. Por ejemplo, como la pantalla de un visor de realidad virtual está tan cerca de tus ojos, es necesario que tengan una resolución mucho mayor de la que tienen ahora. También sería necesario que tu computadora tuviera una velocidad de procesamiento mayor para que el movimiento sea fluido y sin saltos. Estos
menos 2 factores hacen que los equipos, cuando existan, quizás sean demasiado caros. También sería necesario que, para transmitir la colosal cantidad de datos necesarios, las velocidades de conexión a Internet sean mucho mayores que lo que tenemos actualmente. Todos estos son problemas técnicos que se están trabajando, no solo por Meta, sino por Microsoft y Apple, que también están desarrollando sus versiones del metaverso. Así que en el futuro las condiciones podrían ser muy diferentes. Pero, ¿realmente sería benéfico que existiera esa tecnología? Claro que traería los beneficios que ya mencionamos, pero ¿cuáles serían los peligros? Por ejemplo, están los peligros a la salud. Algo tan simple como que tener una pantalla pegada a tus ojos por horas causa mareos, fatiga ocular y visión borrosa. Luego está el problema de la falta de ejercicio. Si te encuentras en un ambiente tan estimulante como el metaverso, tendrás pocos incentivos para salir, caminar y respirar el aire fresco, y se teme que las personas, al no tener que moverse, desarrollen problemas cardíacos y de obesidad. Sobre todo si aparece otro problema, el de la adicción, que ya existe desde ahora con los videojuegos en línea. Pero el mayor problema es muy parecido al de Snow Crash, el de la manipulación. Zuckerberg no desarrolla todos estos sistemas por filantropía, solo para conectar gente, como dicen sus anuncios. Lo hace para hacer negocio, y el modelo de negocios de Facebook consiste en vender publicidad a anunciantes. Lo que hace especial a este modelo es que la publicidad está dirigida específicamente a ti. Todo lo que sabe Facebook de ti, tu estado civil, tu género, tu edad, tu ubicación, tus intereses y todo lo que averigua a través de WhatsApp e Instagram, le sirve a los anunciantes para manufacturar y dirigir publicidad que tenga las mayores probabilidades de modificar tu conducta. Facebook compartió datos de 87 millones de usuarios con la empresa Cambridge Analytica, que los usó para manipularlos y ayudó a que Donald Trump ganara las elecciones. Los documentos publicados por la ex trabajadora de Facebook, Frances Hogan, revelan cómo esta compañía sabe que sus políticas afectan psicológicamente a sus usuarios más jóvenes, por ejemplo, a jovencitas que usan Instagram. Además de que, al parecer, frenar los mensajes de desinformación, odio y violencia no es bueno para su negocio, y estos se suelen propagar y tener funestos efectos en la vida real. Así, si ya ahora estas empresas tienen acceso a la información de una buena porción de tu vida y la usan en alianza con organizaciones políticas y económicas poderosas para intentar influenciarte, ¿qué esperaremos si pasamos más tiempo y generamos más datos estando conectados al universo virtual? Curiosamente, ¿tú qué opinas? ¿El metaverso es benéfico o peligroso? Déjanos tu pensamiento en los comentarios, y si te gustó el video, Bueno, como podemos advertir, el metaverso todavía está en ciernes. Como ya lo había adelantado, plantea escenarios incalculables y plantea también retos sumamente interesantes. Y como parte de estos retos, pues sin duda tendríamos que pasar por eventualmente por algún tipo de regulación, ¿no? Perdón. Bueno, en esta lámina yo me permití incorporar, he de comentarles que esta presentación es como un collage de otras sesiones que he impartido en distintos diplomados. Pero esta lámina me pareció interesante incorporarla porque lo que podemos advertir a la luz del desarrollo tecnológico es que, bueno, pues el avance tecnológico corre por su propia línea, ¿no? Por su propia, por su propio canal. Pero el desarrollo tecnológico eventualmente puede generar fenómenos sociales, puede generar, en algunos casos, incluso cambios políticos. Recordemos la experiencia de la primavera árabe, estos países como Túnez, Egipto, etcétera, en donde la movilización política de la ciudadanía se logró articular de una determinada forma, en buena medida a partir del uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales pueden constituir un medio que empodere a la ciudadanía, ¿no? No estoy diciendo que sean un elemento sine qua non para la participación política, pero pueden jugar un papel significativo. Y bueno, en tal sentido, estos fenómenos, estas dinámicas, este desarrollo tecnológico pueden entrar en la categoría de las fuentes reales del derecho, es decir, en factores o elementos que determinan el contenido de las normas o que demandan que se dote de contenido determinadas normas, ¿no?
hasta antes de la aparición de la televisión y el radio, pues a lo mejor no era necesario, bueno, no a lo mejor, sino que no tenía ningún sentido que contáramos con un marco normativo en materia de telecomunicaciones, ¿no? En materia de radio y televisión. Hasta antes de la aparición de la imprenta, pues no tenía ningún sentido que contáramos con una ley de imprenta, etcétera, ¿no? Sabemos que justamente el cambio social, el cambio político, las características de la realidad en determinado contexto condicionan la producción del derecho en sí mismo, ¿no? Es necesario justamente que se produzca derecho, que se produzcan leyes, que se produzcan normas, como para regular, como para incorporar esos fenómenos, esas manifestaciones de la realidad que pues tienen cierta autonomía, ¿no? En este sentido, bueno, pues en esta lámina tenemos algunos apuntes que nos dan cuenta de cómo el derecho ya ha volteado a ver justo de manera muy incipiente o muy básica en este caso, ya ha volteado a ver, digamos, a esta realidad que estoy explicando, ¿no? Cómo estas dinámicas, estos fenómenos, estos aspectos de la realidad que guardan relación o que derivan incluso del avance tecnológico, demanan justamente de una regulación en específico. Entonces, para citar ejemplos muy concretos, tenemos el caso de lo que dispone el artículo 6 de la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, pero también en materia del derecho a la información, ¿no? Bueno, tenemos que en el artículo 6 constitucional se establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto, si le damos una interpretación muy puntual, se puede entender justo como el derecho a las nuevas tecnologías, en particular al Internet, ¿no? Y bueno, pues esto se complementa, o esta noción se complementa con lo que viene a continuación, ¿no? Cuando se hace referencia a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Bueno, en el espectro de las telecomunicaciones, en la actualidad, pues no solamente entra la radio y la televisión, sino también la banda ancha, que de hecho se hace explícito en la parte final de esta porción normativa del artículo 6 de la Constitución, ¿no? Bueno, otros ejemplos de cómo el derecho ha justamente volteado a ver a las nuevas tecnologías y ha de alguna manera planteado algún tipo de regulación, se refieren al pago de impuestos por actividades comerciales a través de plataformas de distinta naturaleza, como puede ser el transporte, el hospedaje, el comercio, el streaming, etcétera, ¿no? Recordemos que hace apenas algunos meses se generó mucha polémica por el incremento de las tarifas de la plataforma de Netflix, porque se le comenzó a cobrar impuestos en el caso de México, ¿no? Y como ocurre en muchas ocasiones, pues el pago del impuesto se traslada directamente al usuario, ¿no? No lo paga la empresa, sino que se incrementa la tarifa para que sea el propio usuario quien pague esta obligación fiscal, ¿no? Y bueno, pues lo mismo o experiencias similares las podemos advertir para el caso del transporte mediante aplicaciones como Uber, como Didi, como Bit, etcétera, ¿no? En el caso de plataformas como Airbnb, en donde pues se genera un beneficio, a partir de la cual se puede generar un beneficio económico rentando espacios para personas que deseen quedarse ahí con motivo de un viaje, de vacaciones, de negocio, etcétera, como una alternativa a los espacios tradicionales del sector turístico, los hoteles. Bueno, pues también ya se ha buscado pues, obligar a las personas que utilizan esta herramienta y que por lo tanto generan un beneficio económico a que cumplan con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y bueno, pues las plataformas de comercio electrónico, desde hace tiempo que también se les ha incorporado en los regímenes fiscales, no solo en México, sino fiscales, no solo en México, sino en otras partes del mundo, en la idea de que justamente pues generan ganancias y no pagan los impuestos correspondientes, ¿no? Bueno, otras expresiones, otras formas que podemos advertir de cómo el derecho ha buscado regular algunas tendencias, dinámicas, expresiones del avance tecnológico, se refieren, por ejemplo, a la imposición de límites razonables a la libertad de expresión. En el caso
que yo citaba hace rato, de estas experiencias funestas de jóvenes extremistas que han perpetuado actos de terrorismo y que los han transmitido en vivo a través de plataformas como Facebook Live, pues se han establecido algunas regulaciones más rigurosas respecto a los requisitos que se deben de cumplir para hacer transmisiones en vivo y respecto a pues digamos que los mecanismos de autocontrol que deben de adoptar las propias plataformas como para evitar que los usuarios puedan pues usarlas como para este, eh, transmitir este tipo de eventos, ¿no? Bueno, en algunos casos se ha planteado en determinados contextos la posibilidad de regular las redes sociales. En la mayoría de las ocasiones se ha llegado hasta ahora a la conclusión de que esto sería un despropósito, partiendo de la premisa de que justamente las redes sociales, como ya lo comentamos, son una de las principales manifestaciones de la versión 2.0 de Internet, que incorpora esta característica de la horizontalidad. Bueno, pues empezamos a imponer ahí algún tipo de regulación, de elementos de contención, pues a lo mejor va a ser muy fácil que ese tipo de buenos propósitos terminen por convertirse en un despropósito al traducirse en acciones de censura previa. De acuerdo a lo que yo he advertido, a lo que he logrado estudiar, hay algunas experiencias en donde se ha buscado regular el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales, pero en la mayoría de las ocasiones no ha habido como mucho eco, ¿no? En contextos como en Estados Unidos, en donde una de las cuestiones que más se valora es la libertad de expresión. Incluso podríamos considerar que la base del modelo de comunicación política e incluso del sistema electoral norteamericano se refiere a la libertad de expresión. Pues bueno, el imponer algunas restricciones al uso de redes sociales, pues va completamente en contrasentido, ¿no? En el caso de México, considerando las características de nuestro modelo de comunicación política, pues este debate ha permanecido sobre la mesa, por lo menos durante las últimas 2 décadas, ¿no? Lo que va de los años 2000. Yo en lo particular soy de la postura de que no se deberían de regular las redes sociales en nuestro país, pero es una postura absolutamente personal y que se basa en el hecho de que, pues no me agrada mucho la idea de que sea el Estado quien me diga qué es lo que puedo ver, qué es lo que no puedo ver, qué es lo que puedo escribir y qué es lo que no puedo escribir, ¿no? Pero pues cada quien tendrá su opinión al respecto. Y el último apunte que deseo hacer sobre este catálogo se refiere a el tópico general de este diplomado, la justicia digital, ¿no? Cómo se han incorporado las nuevas tecnologías en beneficio de la administración, de la impartición de justicia bueno, pues a lo largo del diplomado justamente se van a abordar algunas de estas manifestaciones de la adopción de de las nuevas tecnologías en beneficio de la justicia en nuestro país, ¿no? Adelante, Israel, por favor, Israel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, me llama la atención aquí, me gustaría hacer un paréntesis en relación a esta última parte que comentaba usted en el tema de la regulación de redes sociales. A últimas fechas ha estado un debate justamente fuerte en redes sociales, sobre todo en Twitter, más bien derivado de algunos mensajes en Twitter, en donde algún sector digamos, de representantes populares, en este caso diputadas y senadoras, presentaron una denuncia ante el INE en relación, acusando más bien violencia política de género expresada en redes sociales. En ese sentido, se llevó a cabo y se dio un precedente importante en este sentido, puesto que el INE emitió una especie de sanción o de recomendación a estas personas que lo expresaron, y hubo incluso notificaciones a Twitter a efecto de que les hicieran llegar justamente estas determinaciones que hacía la autoridad electoral.
Entonces, en ese sentido, a mí me parece, pues, importante esta parte, ¿no? Yo, honestamente, de esta parte de la exposición donde hablaban del- de la Declaración de Independencia del Ciberespacio, yo no lo conocía, para mí es algo nuevo, me llama mucho la atención justamente por esto, pero ha sido un debate muy álgido y muy de actualidad en relación a cuál es el límite que debemos de tener, ¿no? Evidentemente, la realidad siempre va adelante de todo, ¿no? Y la realidad es la que nos va imponiendo justamente el poder legislar en ciertos aspectos que en ocasiones quedan pues como en el limbo, que no son lo suficientemente atendidos y que eventualmente nos pueden generar pues problemas complejos como que planteo en relación a la actuación del INE y Twitter, por las expresiones de algunas personas que incluso estas personas, pues muchos de ellos tienen la calidad de ciudadanos. Twitter es una plataforma en la cual abundan infinidad de personas que tienen cuentas falsas, digamos, los conocidos bots, pero estas personas, pues, son fácilmente localizables, interactúan con sus datos personales reales, con su identidad real, y ha ocasionado esta situación, ¿no? Entonces, nosotros depositamos toda nuestra información en estas plataformas, y al final, pues, estamos viendo que sí existe existe un peligro, no sé hasta qué punto, de que esta regulación pueda, pues, llevarse a cabo, ¿no? Y qué tanto va a afectar, pues, los derechos, elementales, los derechos humanos que tenemos, pues, a la libre expresión, como por ejemplo, es uno de los derechos que más se defiende, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, comparto, digamos, la inquietud de fondo respecto a que en las redes sociales, como lo decía hace rato, pueden ser un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, si en la realidad física hay una polarización, si en la realidad física optamos por la descalificación en lugar del diálogo, si en la realidad física tenemos una postura machista, androcentrista, etcétera, bueno, pues eso se va a ver reflejado también en el plano virtual, ¿no? Sin embargo, me parece que sería mejor, esto es una opinión absolutamente personal, me parece que sería mejor seguir con este esquema un tanto casuístico y atendiendo a las características del modelo de comunicación política aplicables al ámbito de la virtualidad. Me refiero a que, por ejemplo, la violencia política de género o la calumnia está prohibida, no se puede llevar a cabo ni en televisión, ni en radio, ni en prensa, ni en redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que esto podría seguir caminando así por esta vía, ¿no? Atendiendo a los casos concretos, porque hay muchas implicaciones técnicas que a lo mejor hacen difícil que se pueda llevar a la práctica la regulación y aplicarla, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los medios tradicionales, radio y televisión. Ustedes saben que los partidos políticos tienen acceso permanente y que la presencia que tienen en estos medios se acrecenta en la etapa de campañas y de precampañas, ¿no? Pero ahí hay un mecanismo de control porque es el Instituto Nacional Electoral quien administra estos espacios, ¿no? En el caso de las redes sociales no hay algo así y por el número de usuario, por el tipo de medios, sería más difícil llevar a cabo un monitoreo, ¿no? Está el otro fenómeno que bien comentaba Israel. Existe este fenómeno de las fábricas de bots, ¿no? Es un fenómeno sumamente interesante que, bueno, para el caso mexicano reviste importancia por las características del modelo de comunicación política, pero en general estas cuentas falsas puede tener muchas implicaciones. Recordemos que, por ejemplo, Elon Musk, que había anunciado la adquisición de Twitter, se echó para atrás justamente por el número de usuarios inflado, ¿no? O sea, no se puede saber bien a bien cuál es el número efectivo de usuarios de Twitter, justamente por la proliferación de las cuentas falsas. Entonces, bueno, me parece que hay muchas implicaciones técnicas que podrían hacer difícil aplicar una regulación para el caso de las redes sociales e Internet. Ojo, no estoy diciendo que no pueda aplicarse la regulación existente a el ámbito de la virtualidad y en general y en particular de las redes sociales, pero me parece que
podríamos explorar otras formas de materializar esto, ¿no? Estoy pensando también, por ejemplo, en el caso de la Ley Olimpia, ¿no? O sea, se hicieron modificaciones a los códigos penales, a los códigos de procedimientos penales de distintos estados, con la idea justamente de tipificar algunas conductas de ciberacoso, de vulneración a la intimidad de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que resultan deleznables, que resultan, que incluso pueden ser tipificadas como delito en el ámbito físico y también trasladar esto al ámbito de la virtualidad. Pero reitero que a lo mejor, esa es una postura, insisto, muy personal, a lo mejor tendríamos que ir, digamos, con cierto tiento, como ir explorando el camino, aprendiendo la experiencia, sistematizándola, en lugar de pues lanzarnos de lleno a una regulación cuyos efectos en realidad no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Pero reitero, eso es una postura absolutamente personal y como bien lo reconoce Israel, pues es un debate que está abierto, o sea, no es algo que se haya concluido, ¿no? Bueno, el último apunte de este catálogo se refiere a la justicia digital, que como les decía, pues es el tópico central del diplomado, es a lo que se van a destinar los esfuerzos de todo el curso, ¿no? Y algunos de los apuntes que nos sirven como preámbulo, que nos dan como la pauta para saber qué es lo que vamos a estudiar en este diplomado, en las siguientes sesiones, perdón, se refieren a estos contenidos que tenemos en la lámina, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo, por lo menos en alguna de las sesiones próximas que me toca compartir con ustedes, vamos a ver cómo las redes sociales se pueden convertir en un medio de empoderamiento ciudadano a la luz de experiencias como la que ya comenté de la primavera árabe, ¿no? Entonces podemos ver cómo el uso de las redes sociales puede tener implicaciones para el Estado democrático de derecho en la medida en que constituye o puede constituir, puede representar un medio de empoderamiento o un medio que facilite el empoderamiento de la ciudadanía. Tenemos también que el uso de las nuevas tecnologías tendría que ir acompañada de la generación de condiciones para garantizar la paz y la resolución pacífica de conflictos. Esto en atención a algunos de los fenómenos como los que el propio Israel comentaba, estos discursos de odio, estos discursos de violencia política de género, estos discursos polarizantes, etcétera. Bueno, pues tendríamos que avanzar, me parece, en generar condiciones que nos ayuden a modificar esa realidad, a modificar esa forma de construir la conversación pública en los espacios virtuales, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Bueno, también algunas de las implicaciones del avance tecnológico para el Estado Democrático de Derecho se relacionan con esta regulación de actividades de comercio electrónico y de instancias de intermediación. Bueno, ya yo comentaba algunos ejemplos de cómo algunas plataformas que originalmente surgieron para brindar un determinado servicio como Didi o Uber, pues han encontrado vertientes distintas para brindar otro tipo de servicios, ¿no? Pero como quiera que sea, siguen estando, o en muchas ocasiones han estado fuera de algún tipo de regulación. Y esta ausencia de regulación puede tener algunas consecuencias interesantes para el usuario o importantes o molestas para el usuario, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado, en lo particular jamás me ha pasado a mí, pero sí he sabido de experiencias de otras personas que tienen problemas con estas plataformas de comercio digital porque encargan un producto que viene del extranjero y el producto se tarda en llegar, se regresa, se atora en la aduana y no hay con quién comunicarse, no hay un área de quejas, no hay una persona a la cual dirigirse como para resolver la situación. En muchas ocasiones, pues existe, digamos, por ahí un correo electrónico o un espacio de atención al usuario, pero no siempre pues funciona de una manera adecuada, ¿no? Entonces, estas instancias de intermediación para la resolución de conflictos, pues me parece que también tendrían que ser tomadas en consideración, ¿no? Su creación tendría que ser tomada en consideración. Y también tenemos, por ejemplo, que como parte de estas implicaciones para el Estado democrático de derecho, tenemos la regulación o una posible regulación sobre el acceso a la información y la protección de datos personales. Ya en el video veíamos algunas de las consecuencias del uso indebido de esta información a partir de
el uso de plataformas como Facebook. Experiencias como la de Cambridge Analytica pues ponen de manifiesto que la información que se conserva en estas grandes bases de datos, en el Big Data, se puede convertir en un elemento de manipulación política, ideológica, económica, etcétera, ¿no? Otro de los retos que plantea al Estado Democrático de Derecho el avance tecnológico se refiere a la incorporación de la tecnología a las dinámicas y prácticas electorales. Bueno, esto relacionado igual con el caso de Cambridge Analytica reviste particular importancia. Me parece que todavía no se han advertido los alcances y las consecuencias que pueden tener el marketing llevado a gran escala y la manipulación política a través de mensajes teledirigidos a microsegmentos de la población a partir de la información que tienen estas grandes plataformas electrónicas como Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que también es importante tener en consideración la eventual generación de condiciones de seguridad informática y de seguridad nacional, bueno, no eventual, sino obligada generación de condiciones de seguridad informática y de seguridad nacional. Es sumamente importante que nuestra información esté protegida y que también en la medida en que las instancias del Estado incorporen a las nuevas tecnologías, pues se generen condiciones como para que tales tecnologías estén libres de amenazas, ¿no? Imagínense lo que significaría que en algún momento transitáramos hacia el voto electrónico en nuestro país y que los sistemas informáticos del INE y de los OPLES fueran objeto de alguna amenaza informática. Bueno, pues eso podría colocarnos en una situación de ingobernabilidad sumamente crítica, ¿no? Bueno, también es importante adoptar modelos de gobierno abierto y de gobierno electrónico, esto en beneficio de la consolidación democrática. Me parece que es sumamente importante que en una democracia las instituciones del Estado se apropien de las nuevas tecnologías para establecer un vínculo más robusto entre las propias instancias del Estado y la ciudadanía, entre los servidores públicos y la ciudadanía, etcétera, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos algunas manifestaciones de esto, ¿no? Los portales electrónicos, la ley general de transparencia que obliga a la creación de una plataforma nacional de transparencia, las cuentas de redes sociales institucionales e incluso también personales de los servidores públicos, etcétera. Perdón, no creo que hayamos logrado completar el esquema, pero me parece que vamos en la ruta correcta en este sentido, aun cuando pues seguimos presentando o seguimos observando ciertas reticencias, ¿no? Ciertas resistencias para entrar de lleno a la era de la transparencia. Bueno, por último, pues tenemos esta implementación de modelos de justicia digital que implica el desarrollo, por ejemplo, de juicios en línea, pero también de tribunal electrónico, que entre otras cosas da la posibilidad de generar y consultar expedientes electrónicos, de acompañar todo el procedimiento judicial a través de la propia herramienta tecnológica, etcétera. Todo esto pues se va a estudiar con mayor detalle a lo largo de las siguientes sesiones. Y por último, pues algo que resulta crucial discutir en aras o mejor dicho, de cara a estos retos que plantea el avance tecnológico al Estado Democrático de Derecho, pues se refiere a los derechos digitales y a la cultura política democrática, ¿no? Bueno, pues hoy en día, pues justamente se habla de ciudadanía digital, de derechos digitales, que entre otras cosas implica el acceso a las nuevas tecnologías, al Internet, etcétera, y también es sumamente importante que detonemos mecanismos, estrategias de formación ciudadana, mecanismos y estrategias de socialización política que nos permitan robustecer la cultura democrática y que sus beneficios sean observables no solamente en el plano de la realidad física, sino también en el plano de la virtualidad, ¿no? A lo mejor no es necesario, esto lo planteo en términos muy genéricos, a lo mejor no es necesario que
contemos con una regulación respecto o con una regulación rigurosa respecto al uso de redes sociales, internet y nuevas tecnologías en general, siempre y cuando, pues más bien avancemos de manera sustantiva, de manera significativa en la construcción de una cultura política democrática y de una cultura de apego a la legalidad. A lo mejor en la medida en que avancemos en ese esfuerzo, pues vamos a ir generando de manera inherente mecanismos de autocontrol, ¿no? Mecanismos de autocontrol que pues van a depender enteramente de la responsabilidad de cada uno de nosotros, de la responsabilidad individual y de la responsabilidad como agentes del cambio político, ¿no? O de asumirnos como agentes del cambio político. En fin, bueno, pues son algunas de las reflexiones que he querido compartir con ustedes en esta tarde. Como les decía, toda la exposición tiene este carácter como introductorio, como de reflexión, para entrar ya de lleno a los aspectos más técnicos y sustantivos de lo que implica la adopción de beneficios de las nuevas tecnologías, del avance tecnológico a la impartición de administración de justicia y sobre todo para la justicia electoral. Bueno, pues yo hasta aquí dejaría la exposición. Estamos prácticamente terminando en punto, pero de cualquier forma, si alguien deseara hacer alguna acotación, algún aporte, algún comentario final de conclusión, bueno, pues creo que podemos tomarnos un par de minutos como para escucharnos, ¿no? No sé si alguien desea hacer algún comentario. Bueno, si no hubiera intervenciones, no me resta entonces más que agradecerles su atención, desearles mucho éxito en el desarrollo de este diplomado. Como les comentaba, pues nos vamos a volver a encontrar en un par de módulos que me corresponde impartir más adelante. Y bueno, pues hasta entonces me despido, no sin antes reiterarles mi agradecimiento por su atención y desearles un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues Gracias. hasta pronto. Hasta luego. Así es.